Bandita, yo soy el buen Alex Azul y arrancamos por fin con este especial de Meta Azul centrado en un género musical que aunque tengas el oído educado, que hay que ser muy específicos y tajantes con esto. O sea, no importa que tengas el oído educado, escuchar a estas bandas siempre es difícil, siempre es complicado y hasta cierto punto es repugnante el género que tocan, ¿no? Porque no se entiende. Yo le digo de cariño la sección de carnes. Este día vamos a hablar de pura sección de carnes, de puros berreos de becerros, puros berreos de cerdos, pura cosa, híjole, sabrosa, rica, interesante. Vamos a hablar un poquito del black metal, del metal hecho y construido para el mismísimo señor de las tinieblas, y no estoy hablando de Ozzy Osbourne, ¿no? Vamos a irnos un poquito más abajito, porque esto va a estar increíble. Y obviamente para que el programa funcione, suene fregón, pues obviamente no va a poner las canciones aquí en Facebook, porque maldito Facebook, pero sí vamos a invitar a una inteligencia artificial que es la mente maestra detrás de muchos de los programas de Radio Cósmica y obviamente de Meta Azul. Y precisamente él fue el que me motivó a hablar de estas bandas que la verdad yo estaba un poco decidioso, sin embargo, dada la temática, yo creo que quedan, híjole, ad hoc a lo que vamos a hacer. Por favor, denle la bienvenida al único, al inigualable, al mero mero caguamero. Él es Ricky Shotgun in the house. It's your boy Ricky Shotgun here again on the Radio Cosmic 97 podcast, Section Medicine. Mis queridos amigos, ¿cómo están esta noche? Espero que la estén pasando bien, porque los vamos a hacer pasar un mal rato. Así es que no les gusta el metal extremo. Pues hoy tenemos una de las variantes, de las cientos de variantes que puede haber del metal. Creo que esta es una de las más agresivas, no nada más por el contenido, sino por, como ya lo dijo nuestro queridísimo Captain Blue, la forma en la que se interpreta las guitarras, súper sucio, que bueno, ya han mejorado, no sé si decir mejorado, o sea, han mejorado el sonido, se oye más limpio, pero la forma de tocar ya no es como al principio. Ahorita les voy a dar una explicación de esto, pero acorde al mes y al aniversario de Radio Cósmica. Para quien no lo sabe, queridos amigos, Radio Cósmica empezó contando historias de terror y pues no sabemos por qué extraño motivo a la gente estas cosas, o sea, les chifla en la cola estar escuchando estas madres por el morbo, por la curiosidad, por el no saber si sí o si no hay. Hay cientos y cientos de opiniones encontradas al respecto de estos temas de ultratumba, pero el día de hoy vamos a hablar de aquellos músicos que sí se tomaron en serio estas historias y se fueron al extremo completamente, ¿no? Son los hijos que dejó regados por ahí Black Sabbath con su idea de hacer música que espantara a la demás gente, pero ellos ya no buscaban espantar a la demás gente, sino de verdad trataban de plantear una situación social que estaban viviendo y pues como le decía a Captain Blue en un programa anterior, encontraron al culpable perfecto de todos los males, no nada más por lo que ocurría en ese momento en su ambiente social, sino porque históricamente, pues muchas religiones, a través de la búsqueda de feligreses y de ver quién tenía la mayor cantidad de feligreses y sabemos que de esa manera es como se adquiere el poder en la religión, en la política, en donde sea. Quien tenga más gente, pues es el que va a imponer su voluntad. Pues en esa búsqueda de crecimiento de diferentes religiones, pues se vieron atropellados muchísimos derechos, muchas voces fueron calladas, nosotros lo vivimos en México de alguna forma. Para los que son cristianos y católicos puede ser o pudo haber sido un beneficio, pero hay gente que todavía tiene sus prácticas prehispánicas habituales, ¿no? Como en aquel entonces, digo, ya no se sacrifican a seres humanos,
Pero sí, todavía, por ejemplo, si van aquí en el Distrito Federal, aquí en México, mis queridos amigos, si van al Zócalo hay los domingos, pues hay gente que vende sus pulseras, hay estas personas que están haciendo sus danzas aztecas y como tratando de conservar un poco la cultura con la que, bueno, con la que nosotros, pues, más bien la que nosotros desarrollamos de este lado sin tener un acercamiento con otras culturas europeas que pues fueron las que determinaron la forma en la que había de llevarse la forma religiosa aquí. Pero si bien vamos a hablar un poquito ligeramente de religión, mis queridos amigos, esto sí está centrado en eh, la forma en la que la gente se vio afectada por este tipo de decisiones y cómo lo manifiesta a través de uno de los más de las más hermosas formas de arte que existen, que es la música, mi querido Captain Blue. Así es, mi querido Ricky Shotgun por acá. Anamín Delgado Takimura, bro, qué bueno que estás aquí a quemar iglesias. Básicamente de eso vamos a hablar. Yeah. Vamos a hablar de quema de iglesias, vamos a hablar de temas bastante fuertes. Traemos tres banditas que yo creo que entre todo este contexto del black metal son todavía de bandas escuchables, no porque no se puedan escuchar, sino porque sí necesitas cierto aprendizaje, ¿no? Cierto oído educado para poder entender estas banditas que vamos a tocar, ¿no? Porque sí, entre los guturales, ellos ya le pegan más a los guturales, ya lastiman más su garganta, ¿no? La batería es muchísimo más intensa, si ya estamos escuchando un doble bombo en el trash, estamos escuchando exactamente, mi querida Namin, pura sección de carnes, padre, pura sección de carnes, puro cuicui, exactamente. Sí, o sea, si ya escuchamos en el metal el doble bombo, creo que aquí hasta meten triple tempo en la batería, ¿no? Porque los perros están malditamente enfermos. O sea, es una mezcla extraña, ¿no? Yo creo que incluso por ahí se podría mencionar que un poco del speed nace de este tipo de género por la velocidad en que se toca la batería, ¿no? Y no tanto porque hayan sido precursores del speed, sino precisamente por la velocidad que tocan, la habilidad que se necesita tanto en el bajo, porque déjame decirte que un dato interesante del black metal es el bajo que está muy cargado en tonos muy graves, muy pesados, muy rudos, muy fuerte, ¿no? Y es algo que pues ya se venía manejando desde Black Sabbath, el bajo, sin embargo, aquí ya toma una relevancia tan importante como las guitarras. ¿Y qué te digo de las guitarras? O sea, la máxima expresión de la rudeza, de la crudeza, de lo brutal que puede sonar una guitarra. Yo creo que el ejemplo claro del metal, ¿no? Es el fin del mundo, todo destruido, bombas nucleares por todos lados y un men tocando la guitarra en un solo bestial. Yo creo que ese sería el alma misma del metal. Sin embargo, estos mens lo llevan no solamente al punto de un ataque nuclear, sino yo creo que es un ataque con zombies, monstruos adefesios, demonios saliendo de ultratumba y precisamente algo de esto habla el buen black metal. Y es por eso que traemos estas tres primeras banditas, que una de ellas indirectamente ha hablado de ella, porque tiene que ver mucho con el caso de Mayhem. Recordemos que Mayhem es una de las bandas principales del black metal, en la cual tiene una historia de... No, o sea, tiene cosas de que dices, película. dude, o sea, neta, se zafaron la cabeza, literalmente sí. Se zafó la cabeza ese carnal, al grado que esos fragmentos de lo que quedó, lo mandó en unas ediciones especiales de discos. Así de enfermo estaba la banda. Por acá dice la Namin, el abrazo con el señor Satán, ¿no? O sea, es que, híjole, el buen Mayhem, pues sí, tiene una historia, independientemente de lo que tuvo de música, que sí es buena música, o sea, y si se puede llamar buena, ¿no? O sea, en el género, en el ámbito fue bastante bueno, fue bastante reconocido. Hubo una situación muy importante y fue, pues, un ataque ahí entre miembros de la agrupación, en la cual desafortunadamente uno de ellos pierde la vida por ciertas situaciones que salen de control. Por ahí alegan que fue en defensa propia, otros alegan que fue parte de un ritual. Realmente solo el que sobrevivió sabe la verdad de lo que pasó y pues no sé, los abogados ya hicieron su trabajo y este men logra una libertad provisional. Y nada más y nada menos vamos a hablar de una banda
que yo siempre he pensado, ¿no? Para considerarte banda o solista, ¿cuántos integrantes se necesitan, mi querido Ricky? Pues yo creo que a partir de 2 ya es una banda, o sea, se le conocería como dueto, pero sí ya sería una banda. O, en Estados Unidos, fíjate que salió el término de One Man Band y normalmente iban a los talent shows y son esos güeyes que llevaban como sus hi-hats, armónicas, guitarras y la chingada y se movían y pues sonaban un montón de instrumentos al mismo tiempo y de ahí sale el término, ¿no? Pero yo creo que sí se diferencia mucho más cuando es un solista a que cuando ya hay otras personas que integran su propia visión de, por ejemplo, hay una banda que a mí me gusta mucho, se llama Sabaoth, y son 2 güeyes, ¿no? Y uno pues se encarga como de precargar algunas cosas del sintetizador y le da la batería, y el otro se encarga como de precargar algunas cosas, porque ahora, mis queridos amigos, la forma de grabar música ha cambiado como no tienen una idea. Y eso es a lo que llego ya, ahorita que ya vamos a entrar en el tema, ahorita nos vamos con esta banda que dice Captain Blue, que se llama Burzum, que es la banda del señor Vikernes, perdón. En aquellos entonces, cuando trataban de darle machín al doble bombo, pues o sea, humanamente, para el baterista, pues al final también era un martirio. Ahora lo que se hace es que, y ya lo notas, bueno, ya los que llevamos tiempo escuchando, ya notamos cuando ese tipo de sonido ya está falseado. Ahora ya ese doble bombo, mi querido Blue Boy, ahora es un MIDI, o sea, es un cuadrito y tiene como un lugar para que le pegues con el pie. Y entonces el baterista le pega y suena el doble bombo o puede sonar el triple bombo, o sea, nada más como que copian el sonido. ¿Cómo nos damos cuenta? En las antiguas bandas, o sea, si tú siendo un poco analista de cómo suenan los instrumentos, o sea, tú sabes perfectamente que un golpe de tu mano a la batería tiene 1 millón de probabilidades de no sonar exactamente igual al siguiente golpe por la fuerza, por el impulso, por la inclinación. Es muy difícil repetir exactamente el mismo sonido. Lo mismo sucede con los pies. Entonces, ahora cuando escuchamos ya grupos de black metal y escuchas el doble bombo que suena parejito, dices, esto ya lo hicieron en MIDI, ¿no? O sea, el baterista nada más le pisó una vez, y copiaron el sonido para que sonara como que varias veces. O bueno, en el MIDI lo puedes programar para que tú, una vez que le pises, pues suene 2 o 3 veces y ya no tengas que esforzarte tanto. Y aparte, el sonido se mantenga parejito todo el tiempo, ¿no? Independientemente de qué tan duro le pegues o qué tan despacito, tú lo pisas y va a sonar exactamente igual. Hay una aplicación que normalmente utilizo yo cuando tengo que editar audios en el Music Match, y fíjate que ahí estaba yo viendo unas canciones precisamente de las nuevas, del nuevo black metal, por ejemplo, y toda la línea se ve igualito. Si tú pones una de las viejitas, ya se ven, o sea, más movidos, precisamente porque los golpes no son exactamente iguales. Entonces, mis queridos amigos, efectivamente, ya la forma de tocar o de hacerlo un poquito más limpio es con la intención de que la gente que ya está metida en esto pueda degustarlo un poco más y, y puedan engancharse por una sola canción. Porque el black metal en aquellos entonces, estamos hablando de los 90s, para poder degustar el black metal no necesariamente tenía que ser por medio de una canción. Lo que observaban los muchachos de aquel entonces era toda una obra completa. Entonces se presentaba un grupo y dice, nosotros queremos hablar de cómo la iglesia católica, cristiana, evangélica, lo que fuere, ha afectado la comunidad aquí en donde nosotros vivimos y todas las cosas que han ocurrido, la forma en la que nos manipulan y todo eso, ¿no? Hacen así un proyecto y pues los jóvenes empiezan a observar o a escuchar no nada más una canción, sino que tratan de seguir como la idea
de alguna forma filosófica, porque todavía en esos momentos trataban de hacer pensar a la gente, de qué era lo que iba a su material y el por qué estaba bien, pues, manifestar esa ira tan encabronada que tenían hacia figuras religiosas, ¿no? Tanto así como dice a Anamín, que en algunos casos, pues sí se fueron, en el caso, por ejemplo, del señor Vikernes, pues él sí quemó iglesias, ¿no? Más allá de querer lastimar cristianos, todo rayaba en simbolismos. ¿Por qué lo hacían? O sea, tenía un sentido del por qué lo hacían. Y aquí hay que aclarar, no estamos justificando, ¿eh? O sea, está mal. Que tú no respetes las creencias de otras personas siempre va a estar mal. Sin embargo, él lo que trataba de demostrar era que había que liberarse del dogma religioso que persistía, pues, en ese momento, sobre todo en Noruega, ¿no? Donde se vio más fuerte este brazo del black metal. Y entonces, una forma efectiva de poder usarlo, pues era valerse de lo que en el momento ya estaba dando resultados, ¿no? O sea, por ejemplo, teníamos a Iron Maiden, teníamos a Black Sabbath, en donde ya empezaban a hablar como de el número de la bestia, el sabático negro, y tomar esas canciones como trampolín para introducir su nueva forma de ver el mundo era lo que se necesitaba observar para poder degustar el black metal, no nada más una canción. En la segunda ola del black metal, o ahí sí ya hicieron canciones que sonaran chido, que sonaran rudo, que se vieran súper agresivos, pero que tuviera una cohesión musical para que con una sola rola te engancharas y dijeras, no mames, esto está chingoncísimo. Por ejemplo, yo me acuerdo que hace algunos años, nuestro querido Captain Blue andaba por ahí en otra cabina y tenían bueno, hacían un programa de metal y me acuerdo que ese día pues yo estaba platicando con el buen Captain Blue y le dije, pues pongan esta rolita, ¿no? Creo que ni Captain Blue ni el otro carnal habían escuchado a ese grupo y Pues así que como también. les pusieron la canción, les encantó y no conocen la obra de ese grupo, ¿no? Pero con esa canción fue suficiente para que dijeran, no mames, se escucha de poca madre, ¿no? Entonces, ya lo hemos marcado eso en la segunda ola del metal, donde ya empiezan a fabricar canciones que se puedan degustar, tratando de conservar en la medida de lo posible, pues, los orígenes reales, que es pues el odio definitivo hacia figuras religiosas, mi querido Blue Boy. Sí, no, y es que vamos a hablar tantito de Burzum, y es que a mí, bueno, principalmente la pregunta, ¿no? De cuántos integrantes forman la banda, porque algo que hace Vikernes es increíble, ¿no? Él realmente tuvo desde sus inicios estas ganas de hacer su tipo de música. En Mayhem, por ciertas diferencias, no lo logró, ¿no? Diferencias bastante floridas, ¿no? Pues sí fue bastante rojo lo que hubo por ahí. Tuvieron una pequeña diferencia de opinión. Sí, no manches, una pequeña diferencia de opiniones con 25 años de cárcel para el queridísimo Vikernes, la cual es la sentencia más larga que se ha dado en Noruega, precisamente. Pero bueno, este men es el único miembro de la banda. Si es que ya con ese historial, ¿quién va a querer hacer banda con este men, no? Este men pone la voz, toca la guitarra, toca el bajo, toca la batería, pone el sintetizador y los teclados, además de mezclar y componer, obviamente, toda la música. Y pues se ha aventado varios álbumes, o sea, tampoco creas que hacer esto pues fue tan al vapor. Obviamente hay que destacar que no todos los álbumes tienen 20 canciones, ni 5 canciones, ni 10 canciones. O sea, hay muchos de los álbumes que solamente tienen 2 o 3 canciones, y está bien, se entiende. Pero pues nada más déjame decirte que desde el 92 hasta por lo menos el 99 se aventó un disco por año. Y del 2010 al 2014 un disco por año, a excepción del 2011 que se avienta 2 y vuelve a aventar otro el 2020. Es una de las bandas de black metal que siguen manteniéndose en activo, pues, no sé si llamarlo bandas o solista de metal, ¿no? Pero muy curiosamente la palabra Burzum significa obscuridad. Esto en la lengua muerta de los chicos ¿cómo se llama? De los chicos de Tolkien, ¿no? De los chicos si topas a Tolkien,
pues el creador de El Señor de los Anillos, y precisamente esta palabra Burzum aparece en la inscripción del anillo que es para controlar a todos. Algunas de las canciones, independientemente de lo que hizo este men, están enfocadas en algunos de los libros de pues las obras de Tolkien. Por acá dice, Relax, mi bro, Slayer, todos sus álbumes son una canción. También, sí, es que para hay de todos los gustos, para todos los sabores. Y precisamente no quiero tocar mucho el tema, porque creo que ya hemos hablado de él en varias ocasiones y también pues, se nos pone De medio hecho, tenemos por ahí un programita pendiente, ¿no? De Trash. Sí, exactamente. Y haciendo una pequeña semblanza, ¿no? Un pequeño resumen de aquella noche del 10 de agosto de 1993, donde precisamente Vikernes tiene pues este altercando directamente en la vivienda de Euronymous, donde pues fue condenado, no fueron 26, fueron 21 años, pena máxima de Noruega. Se descubre también su participación en quema de iglesias y fue condenado por complicidad a este crimen. Y pues precisamente Euronymous era el dueño de la discográfica Dead Like Silence, que sacó los primeros discos de Burzum, y pues miembro fundador de precisamente Mayhem, ¿no? Ahí Vikernes era el bajista, tuvieron ahí una pequeña discusión, realmente no se sabe qué es lo que pasa, pero se abrieron muchas polémicas, hablaron de rituales satánicos, hablaron de venganza, hablaron de engaños, hablaron de muchas cosas, los abogados hicieron su chamba, y pues solamente mencionan que Vikernes actúa en defensa propia. Y déjame decirte que sí, Euronymous también estaba medio zafadito de la cabeza para hacer ciertas cosas. De hecho, varias de las portadas de los discos de Mayhem están bastante enfermitas, pero precisamente no vamos a hablar como tanto de este PEX, sino vamos a hablar de lo que nos está aportando Burzum a la cultura del black metal. Esta banda, pues sí, se forma en los 90s, generando una gran polémica porque es una banda que no presenta un logo como tal, no tiene una identificación. Este men agarra y dice, ¿saben qué, bandita? Yo quiero hacer música y si nadie quiere tocar conmigo, está bien, yo me voy a aventar, y ha demostrado que dentro del género es un genio, mi querido Ricky. Por acá dice Jazz BG. Así es. Oli, ¿cómo estás? Hola, Bienvenida, hola. Jazz. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. Cuéntanos, Ricky. Efectivamente. Sí, todo un genio, la verdad. Yo creo que es algo que no se puede negar de pues los precursores como tal, que tenían una visión clara de hacia dónde querían dirigir su música, qué era lo que querían hacer, ¿no? Sin embargo, muchos de ellos, pues obviamente tenían ya una situación psicopática ahí en la cabeza que eh, de alguna forma hizo una reacción química con la música, y al darle rienda suelta a sus más oscuros y extraños pensamientos, yo creo que llega el momento en donde ya no pudieron distinguir la realidad y todo era me vengaré, voy a destruir, voy a deshacer y ya no me importa nada. Y esto lo digo porque recuerdo que, o sea, en otros programas hemos hablado de los mensajes no ocultos, sino el mensaje que da un género musical, qué es lo que pretenden hacer contigo, a dónde te quieren llevar. Por ejemplo, la música clásica no te evoca los mismos sentimientos que el black metal o el pop o el hip hop. O sea, el hip hop, por ejemplo, hip hop es como, en inglés significa como el brinco chido, hip, así, ¿no? El moverte así. Y sí lo provoca, ¿no? El tipo de ritmo. Entonces, cuando todo el tiempo te has metido en la cabeza ese tipo de filosofías y encuentras a personas que piensan exactamente igual que tú haciendo barbaridades y la chingada, es muy difícil que puedas poner límites, ¿no? Si antes los hubo, ahora que estás como vaya perro sin cadena y te encuentras a otros en el camino, lo más lógico es que ocurra, pues en este tipo de atropellos, ¿no? En el caso de lo que hizo Vikernes, no nada más lo que pasó con Euronymous, sino pues durante un tiempo se mantuvo en algunas cuentas posteando cuestiones sobre la supremacía blanca, porque de alguna forma como que ya le andaba llamando la atención meterse a la fase final y más pesada del metal. Ya no lo hizo
porque a pesar de todo, mis queridos amigos, fíjense nada más, ¿no? La lección que se aprende aquí. A pesar de todo, tuvo un final feliz, ¿no? Él actualmente vive en Francia, vive con su esposa y con sus 4 hijas, y aunque sigue teniendo, digamos, o sea, Burzum, él dijo que ya no iba a estar como en, o sea, que como que ese proyecto ya se iba a acabar, pero no lo ha cerrado definitivamente, ya no ha hecho nada, pero se calmó, ¿no? Sin embargo, en su momento donde no tenía un motivo por el cual él intentar estar tranquilo, pues le dio rienda suelta a todo lo que traía. Y dentro de eso, pues yo hasta donde sé, y digo es chisme nada más, mis queridos amigos, chismecito. Según esto, el señor Vikernes le prestó a Euronymous una feria, más o menos el equivalente a unos $5,000. Y entonces el euro, para un proyecto que tenía, el proyecto no salió y entonces este güey pues empezó a poner al pedo, ¿no? Dicen por ahí, ¿no? Que quieres, cuentas claras, amistades largas, ¿no? Yo creo que si algo no sabía Eurónimos bien de Vikernes es que métete conmigo, con mi iglesia, con mi perro, pero no toques mi maldito dinero. Porque empezó a chinguelo y chinguelo, oye, mis 5,000, oye, mis 5 grandes, oye, ¿y cuándo me pagas? ¿Y qué pedo? Y la chingada, ¿de dónde está el dinero? Y el otro güey, pues también llegó un momento en el que, ¿sabes qué? No te va a pagar ni más, ya no estás chingando, ¿no? Y entonces este güey dice, ay, nada más metalero que tú traes playeros de Metallica y un Stitch de peluche. Yeah, No, baby. pues y el Elmo Ya, ahí, no. no, y hablar de black metal, ¿no? Ah, Sí. sí, 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 sí quedó ad hoc. Muchas gracias por la observación. Entonces, aparentemente ese fue la gota que derramó el vaso y el señor Vikernes dejó de chingarlo, pero obviamente él ya había planeado qué era lo que iba a hacer, ¿no? Dejaron de discutir por el tema durante un tiempo, siguieron tocando juntos, pero él seguía con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. O sea, lo estuvo planeando y alimentando dentro de su cabeza hasta que pues se dieron las circunstancias en donde pues ya tienen este altercado serio y pues termina acabando con la vida de Euronymous, ¿no? Y además, lo peor de todo es que para los que han visto esa entrevista en donde el señor Vikernes va a la cárcel sin ninguna expresión, cuando le dicen, ¿sabes qué? Tienes la pena máxima y nada más le así como, pues tiene pedo, ¿no? sin ningún miramiento alguno por saber pues que le había quitado la vida a una persona, ¿no? Entonces, así de extremo puede llegar una persona a comportarse cuando se alimenta de cosas que no tienen límites, mis queridos amigos. Entonces, definitivamente deja su huella en el black metal, porque muchos hicieron escuela de sus álbumes, hicieron escuela, obviamente, de lo que Venom, de lo que Dark Throne y todas las bandas de la primera ola sacaron en su momento. Las demás bandas de la segunda ola se fijan en la forma en la que ellos interpretan, cuál era la filosofía, hacia dónde llevaban la música y lo toman obviamente en cuenta pues para poder hacer sus propios proyectos. O sea, tanto es así que el mismísimo Dimmu Borgir, que es otra banda de la que vamos a hablar, habla perfectamente de pues que él, si bien le espantaba un poco lo que había pasado con Mayhem y con el señor Vikernes, definitivamente los álbumes que sacó en la cárcel, porque estando encerrado hizo 6 álbumes, y dice, y dice ahí el señor de Dimmu Borgir que el haber podido conseguir esos álbumes que estaban en la cárcel, el buen Shagrat, dice, creo que es ahí donde entendí hacia dónde debía de dirigir mi atención musical. Entonces, mis queridos amigos, sí, no es un género degustable, no va a ser algo agradable lo que vas a escuchar, si es que solamente te fijas en una sola canción. Sí se necesita un oído entrenado para poderlo degustar y si quieres entrarle por primera vez, necesitas la letra para entender de qué estaban hablando, porque si no, definitivamente lo único que vas a escuchar es puro pinche escándalo y gritos a lo pendejo.
¿no? Pero para poder entender por qué la obra, incluso los guitarrazos, la forma de expresarse, bueno, la voz, los guturales, todo eso no estaba hecho a lo tonto. O sea, tenía la intención de ser molesto por ser agresivo. No sé si me doy a entender que lo hacían a propósito. Ya después se puso como de moda y trataban de imitar, pero al principio trataban de hacerlo a propósito porque era un manifiesto de no soy igual que los otros pendejos. Yo tengo otra forma de expresarlo y yo sí quiero expresar algo que siento, ¿no? No nada más ser un super rockstar y hacer desmadres, sino quiero dejar en claro y estoy manifestando esta postura política y sociocultural, mi querido Blue Boy. Sí, cañoncísimo, cañoncísimo la historia de estas bandas. Burzum, digo, con estos discos sí, precisamente se avienta varios disquillos dentro de la cárcel, los cuales sí llegan a tener reconocimiento, pero también son bastante difíciles de conseguir. Bueno, fueron difíciles de conseguir en su momento, debido pues a la poca distribución o casi nula de ella, ¿no? Realmente tenías que ser como compañero de celda para entender, Casi, ¿no? casi. Y tenerlo ahí lo efectivo. También este men se fuga de la cárcel, ¿no? También por ahí tuvo un intento de fuga, se roba un automóvil, también un rifle y pues nada. Es que le dieron chance, pero, o sea, qué pinche cabeza cabe. Le dieron una, o sea, como por buen comportamiento, porque ahí dentro de la cárcel se portó súper bien, le dijeron, bueno, te vamos a dejar salir una semana. Dice, güey, está loco este pendejo. ¿Por qué lo vas a dejar salir? Y efectivamente lo dejan salir y pasa lo que dice Captain Blue. O sea, busca la forma de salir del país y pues lo atrae. Discúlpeme, Captain Blue, pero es que es una ¿qué historia pedo con las bastante pinches graciosa. autoridades? O sea, no mames. Estás viendo que está haciendo lo que está haciendo, carnal, estás escuchando su música y lo dejas escapar. Pues no manches, no. Algo que podemos no envidiarle a Noruega es su sistema judicial, ¿no? Okay. Es igualito al mexicano, Sí, sí, madre, ¿no? sí. Bandita, vámonos con más musiquita, vámonos ya con algo de Bull Room. Son interesantes las canciones que vamos a poner, espero que les agraden, no, realmente, pues espero que se animen a escucharlas, que se queden a degustarlas, si no, pues ahí se esperan tantito en lo que regresamos del bloque, porque sí es complicado escucharlo. Esto es un poquito de Bull Room, vámonos con el siguiente bloque, estás escuchando Meta Azul, yeah, baby. Y bueno, regresamos. Pero bueno, bandita, ustedes que ya están aquí en Facebook Live, pues ya saben la dinámica. Desafortunadamente, Facebook no nos deja poner la música, y menos este tipo de música, porque está muy cañona. O sea, las letras que hablan sí son bastante fuertes, bastante explícitas. Entonces, pues sí, tendríamos un problema tanto de copyright como de censura en Facebook. Entonces, si tú quieres escuchar el programa ya con las canciones, lo puedes escuchar a través de buenanotarradio.com los jueves a las 10 de la noche hasta medianoche y los domingos también a las 10 de la noche, ¿no? Por ahí se vienen proyectos interesantes, Vanita, no se empiezan a despegar, probablemente, y es muy seguro, y es un hecho de que Metazul se va a mover de los viernes a los jueves, porque el jueves va a entrar otro programa aquí en el live, también va a estar bastante interesante, también va a ser un tono bastante oscuro que espero que les guste, va a ser una parte importante de Radio Cósmica, no vamos a estar ni Ricky ni su servidor, pero va a estar la Teniente Zoe con alguien bastante interesante que pues esperemos que este nuevo proyecto les encante, les fascine, como a nosotros nos está llenando de ansias. Ya saben, año nuevo, bandas nuevas, bandita nueva, programas nuevos, todo nuevo. Por acá dice Anamin, una banda bastante buena musicalmente hablando, es Behemoth dentro del género, si no me equivoco. Ahorita vamos con tu comentario, mi querido Anamin. Vamos a darle el regreso a este programita, mi querido Ricky, porfa. Ok, esto fue Lost Wisdom o Sabiduría Perdida de nuestros queridos amigos de Burzum. Bueno, al señor Vikernes específicamente, que como ya les dije, pues ahorita vive tranquilamente, siendo un papá responsable. Dicen a mí, una banda bastante buena musicalmente es Behemoth dentro del género, si no me equivoco. Sí, también pues, forma parte de la primera ola y entonces todavía se mantiene fiel
a los orígenes del black metal, a tratar no nada más de impactar con los sonidos, sino con sus temáticas. Dentro del black metal, mis queridos amigos, cada banda tiene su forma de interpretar y su forma de dar a entender las cosas. Algunos son muy suaves, algunos son muy directos, y pues no es precisamente eso que diferencia uno del otro, pero la forma en la que van a hacer todo un álbum completo, ahí es en donde nos damos cuenta o donde podemos separar, sobre todo porque, y más en el black metal, o sea, tú te ponen 10 bandas de black metal y no vas a saber quién es quién, ¿no? Hasta que te acostumbras a escuchar la forma en la que tocan, la forma en la que tienen de repente sus tiempos donde se paran y vuelven a retomar y entran con todo y cosas así, y dices, es tal. Ya los empiezas como a ubicar, o obviamente pues por algunas canciones que más o menos te llegas ahí a aprender. Entonces, mis queridos amigos, lo platicado con nuestro queridísimo Captain Blue, Es que fue un tema y este les voy a programa, decir banda. la neta, le sacó al parche, mi querido Blue Boy. No, es que Y la la verdad, neta, a ver, ajá, sí. es que está cañón, o sea, hablar de este tema en específico y planear un programa así, es que sí podríamos aventarnos de ese tipo de bandas que se habían propuesto en un inicio. O sea, sí. Desafortunadamente, es un programa de radio también el que se está escuchando, entonces yo sentía mucho, o yo lo pensaba más, no tanto por los fans de Metazul, que entiendo que le dan con todo, ¿no? Pero los fans que no son de Metazul, que no escuchan el metal, que no están en una estación, pues no de viejitos, pero se escucha música no muy adecuada, bueno, es que no es muy acorde lo que íbamos a poner nosotros con lo que se escucha normalmente en Buena Nota Radio. Entonces, y aparte los temas de los que se habla, mi querido Ricky. Entonces, por ahí sí Sí, siento que iba a haber un temita bastante sí, interesante. lo tuvimos que comentar porque yo, o sea, dentro del black metal, mis queridos amigos, todavía hay una fase más agresiva. Y yo le decía al Blue Boy, bueno, o sea, es que qué tan duro quieres el black metal, porque, o sea, uno Está duro. definitivamente a nadie le va a gustar, porque no, o sea, mmm, termina siendo como todo black metal, una obra, pero para entender la obra, pues tienes que entender un poco el background de los cantantes. Porque la Namin dice, los Los badbuneros se babuneros, asustan. no, pues sí, no, pues No, si se asustan con lo que están oyendo o con las bandas que estamos exponiendo ahorita, por ejemplo, Burzum, y ahorita que vamos a pasar a Dimo, con las otras bandas que son es un metal underground, por lo mismo, obviamente no les van a dar jamás en la vida tanta publicidad como a estas bandas, porque sus temáticas pues son más agresivas, ¿no? Agresivas en cuanto a qué, por ejemplo, tiene unas siglas, por ejemplo, uno de ellos es una D, una S, una B y una M, que significa Depressive, Suicidal, Black Metal. Ese tipo de metal está hecho para que tú te sí, pues des sí, el corbatazo, ¿no? lo intentes, ¿no? Lo Des el intentes. salto. Des el salto, cuelgues los tenis, vayas a checar, o sea, te motivan, A o que sea, lo te hagas. motivan a que lo hagas. Y la forma en la que te lo motivan es hablándote de lo miserable que es la vida, de lo triste que estás, de si no tienes novia, si para qué esto, para qué lo otro. Entonces, eh, ese tipo de material, obviamente, pues no lo íbamos a transmitir aquí en Radio Cósmica, ¿no? Si bien yo lo he escuchado, pues obviamente por morboso, y está viendo, fíjate que dice, se asustan con la canción de, de puto de Molotov, que no se asusten con esas bandas, no, pues sí. Fíjate que cuando yo estaba más chavo, mi querido Blue Boy, al final, hombres, ¿no? Ya sabes cómo somos. Sí había cierta competencia por ver quién podía escuchar el metal más agresivo y cosas así, y pues eso terminaba poniéndote en posición de escuchar música que ni te gusta, ¿no? Sí, no, pero El tú decías, grindcore también es suavecito. Entonces, o sea, por ese tipo de actitudes, pues yo terminé escuchando algunas canciones así, o algunos proyectos así,
que pues, ni me gustaban, pero era como para demostrar, yo sí aguanto, porque definitivamente, o sea, hay proyectos que de tanto que lo escuchas, o sea, el sonido está hecho para que tengas una reacción física, o sea, te marea escucharlo, o sea, se te revuelve el estómago y no es payasada, o sea, a mí me pasó. Por ejemplo, hay una banda que al final les voy a dejar una sola canción, porque si no se van a volver locos. Mi querido Tony Way, my friend, how are you tonight? Este, este grupo se llama Staglat, antes de pasar a Dimo Borger, y uno de los integrantes trabajaba en un hospital psiquiátrico, en donde tenían pacientes pues ya muy mal, ¿no? Ya completamente fuera de la realidad. Y él pide permiso para grabar las sesiones de terapia de gritos que se les proporcionaban a los internos, ¿no? Entonces los llevaban a un cuarto y pues los motivaban a que manifestar pues lo que tenían en enfermedad. la cabeza, su enfermedad a todo lo que daba y se ponían a dar gritos. Lamentablemente, pues algunos de ellos eran jóvenes o niños que habían sido abusados sexualmente y de formas muy agresivas, muy gruesas. Otro, por ejemplo, de los que estaba ahí era un asesino serial, personas mentalmente ya muy perturbadas, y este tipo, en vez de espantarle, o sea, era así como, no manches, aquí tenemos algo increíble, ¿no? Y entonces pidió permiso y le dieron chance de grabar esos gritos para él poderlos en algún momento poner en su álbum. ¿Por qué lo hizo? Porque aquí nos vamos a pasar a otro género que se llama NSBM. ¿Recuerdan que en algún momento hemos hablado de el señor del bigotillo que quería apoderarse del mundo? Bueno, resulta que este señor y su filosofía dejó varias semillas esparcidas a través del mundo. Y una de esas semillas, lamentablemente, también llega al black metal y hablan abiertamente de esos temas, ¿no? Bueno, ahora yo creo que sí se puede decir porque está como de moda hablar de la supremacía de piel. Entonces, eh, esta banda y esta persona lo que quería era, porque hablan de los campos de concentración de aquellos entonces, de lo que ocurrió en ese momento, y él dijo que quería grabar la desesperación, la desolación, la tristeza, la falta de esperanza que debieron de haber vivido las personas judías cuando pasó lo que pasó. Entonces él quería como llevar todo ese sufrimiento y ponerlo con pinches guitarras estruendosas y sonidos guturales. O sea, ¿qué pedo con esta gente, no? A eso me refiero. O sea, ¿cómo íbamos a poner eso aquí, amigos? No, es imposible. Pero, o sea, les hago referencia de este tipo de materiales, pues porque es como, no lo van a encontrar tan fácil. Hay poca información en internet acerca de este tipo de grupos, por lo mismo, ¿no? Porque las ideas que proponen, pues son de destrucción personal y de pues diferentes sectores, ¿no? De por sí ha habido un problema en Estados Unidos con las personas que atacan a ciertos grupos sociales. Imagínense si los ponen a escuchar pinche música, como dicen, sí, tú por la piel que tienes gobiernas y bla, 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 bla. Pues no manches, ¿no? O sea, eso sería como echarle más leña Gasolina, ¿no? al fuego, exactamente. Entonces, una vez que escuchas esto, ¿por qué les digo todo esto, mis queridos amigos? Porque una vez que escuchas esto, ya cuando escuchas a Behemoth, a Burzum, a Gorgoroth, o sea, dices, estos güeyes son Britney Spears, o sea, los otros güeyes sí están locos, ¿no? No mames, ajá. Entonces, eso ya te hace cuestionarte si de alguna forma tratan como de truquear sus presentaciones, como lo que pasa con la siguiente banda que vamos a tocar ahora, que es Dimo Borger. Le comentaba a Blue Boy que estos carnales en algún momento los anduvo buscando la policía porque vendieron uno de sus DVDs de un concierto en donde había varias personas sin ropa que estaban en unas cruces colgados y compraron 100 litros de sangre de oveja, la regaron por todo el pinche escenario y había cabezas de oveja ahí, estaban cantando y su desmadre, ¿no? Y todo eso sí suena así como que no manches, estos güeyes están mal de su cabeza,
pero a mi parecer, porque cuando los cuestionaron, sí, la policía fue con ellos y ellos dijeron, no matamos a ningún animal, lo compramos todo lo compramos en la carnicería, tranquilos, no se espanten. Entonces dices, bueno, si ya fue un trabajo de producción, entonces más bien quieren dar la impresión de que son súper, súper, súper rudos, ¿no? A comparación del género del que les acabo de hablar de ahorita, ¿no? Que eso sí, pues no manche, ¿no? Mal de la cabeza. Pero Dimo Borger, mis queridos amigos, ellos sí ya pertenecen a la segunda ola en donde tratan de hacer canciones que suenen súper, súper, súper chingonas, ¿no? Tanto el doble bombo como las guitarras, la forma en la que se caracterizan, obviamente pues todo, ahí ya sabemos, ¿no? La cara blanca y los ojos negros, labios, todo ese pedo, pero sí, su género, por decirlo así, dentro del black metal, es black metal sinfónico. Si tú vas a un concierto de Dimo Borger, o sea, musicalmente es como si escucharas una orquesta del diablo, pero se escucha de poca madre porque está bien planeado, ¿no? Aún cuando ya utilizan esta técnica que les digo de utilizar los MIDIs para poder reproducir sonidos que todo el tiempo se escuchen bien, se han preocupado por hacer un material bastante degustable dentro de lo que cabe, por supuesto, si es que estamos hablando de black metal, ¿no? Dimo Borger, o sea, también es una banda noruega, también le dan con todo en las letras, pero me llama la atención, o sea, sus videos de Dimo Borger a comparación de otros están, por ejemplo, tienen una canción que se llama Progenitores del Gran Apocalipsis, y tú lo ves y te das cuenta que estás viendo la película de Batman Forever, ¿no? o sea, se ve medio goofy ahí, pero se ve chido, ¿no? O sea, la forma en la que le cae el viento en el cabello y la chingada, y está todo lleno de picos y voltea. Pero la forma en la que suena la canción es una de Batman prácticamente, ¿no? Entonces ya traen una preproducción musical muy cabrona, visual muy cabrona, y con esto, con ellos sí puedes introducirte a través de una o sea, algunas de sus canciones para irte metiendo sin necesidad de entender la obra como tal, ¿no? Por ejemplo, en esta canción de Progenitores del Apocalipsis hablan abiertamente de abrazar tu naturaleza, de no dejarte de nadie, de que se van un poco de deberíamos de cazar a los bastardos que son más débiles que nosotros y cosas así, ¿no? Ya sus pedos, ¿no? Del black metal, ¿no? No hablan abiertamente de la religión, pero sí dicen que no deberíamos de dejar de manipularlos por nadie, ¿no? Hay una parte que es bien chingona en esta canción, que dice, become your own congregation. Dice, vuélvete tu propia congregación, o sea, no dependas de, ¿no? O sea, está bastante interesante su proyecto, muy degustable, bastante chido ahora para Halloween, si te quieres vestir como uno de los integrantes de Dimo Borger, vas a dar miedo, pero a lo cabrón, mi querido Blue Boy. Y es que sí, nada más date cuenta que en algún momento, en alguna entrevista para la cadena NRK, Silenos, declara que sus letras demuestran un disgusto por el intelecto humano, nuestra postura negativa Es ante todo correcto. tipo de religiones, no solo ante el cristianismo. Las religiones envenenan el planeta porque tú tienes cerebro y no puedes dejar que otros lo usen por ti. Esto lo dice, uno de los integrantes de la banda Dimo Borger, Fundadores. que sí, no, pues está cañosísimo, pero déjame decirte que a pesar de lo polémico de sus letras, de lo fuerte y contundentes que se lanzan contra del intelecto mismo del ser humano, es una banda que desde el 94 han dado cosas de qué hablar, ¿no? Estamos hablando que en Noruega hay otros premios, así como los Grammys, existen en otras partes del mundo otros diferentes premios que tienen como el mismo nivel o la misma categoría. En este caso, en Noruega están los premios Spellman, que precisamente estos men han recibido 3 de estos álbumes, el primero por Polytechnical Euphoric Misantropía del 2003, Dead Cool Armageddon y por uno de sus videos. También participaron en el Inferno Festival, Ozfest, Download Festival, Dynamo Open Air y Wake It Open Air,
que se han estado lanzando por todo el mundo. O sea, a pesar de mucho de su polémica y de lo difícil que puede ser escuchar la música black, estos men encuentran como un punto medio entre respetar el espíritu del black metal, pero siendo degustable para las personas al grado que Billboard 200 llegan con un disco en el puesto número 43, que fíjate, como dato curioso, la agrupación noruega que ha logrado una posición tan alta son estos men de Ajá, ¿no? De Take Take On on Me. Me. Sí, sí, exactamente. Esos men son los que logran una posición similar. De hecho, estos men estaban en los 40, estos men llegaron a los 43, los de Dimo, y pues es interesante ver cómo a partir ya de los años entre los 2001 y 2005, el género empieza a cobrar una fuerza interesante junto a los grupos, no solamente con los grupos oscuros, ¿no? O sea, ya como algo que forma parte del metal. De hecho, hay un especial muy interesante que en alguna vez vi, que te cuenta toda la ramificación del metal, y precisamente entrevistan a esta banda, ¿no? En la cual... Headbangers Story. Buenísimo documental, si tienen la oportunidad, Sí. véanlo, porque la neta viene súper estructurado. No, es que te habla de neta de todas las corrientes del metal y las subdivisiones. O sea, se hace un árbol genealógico bastante interesante, que básicamente te resumiría todos los programas que vienen de Metazul. Pero sí, es que sí, men, o sea, está muy cañón, sí. ¿No? Y estos mens logran ese punto interesante, ¿no? Para el año ya del 2000, para su noveno álbum, perdón, el Abra Dabra, alcanzan el número 42 en Estados Unidos en las listas de popularidad. Eso ya te habla de que el metal se empieza a ver, pues ya no tan protesta y ya algo más fresón, ¿no? Y obviamente dándole el sentido sinfónico que le da el buen Dimo a sus interpretaciones. Es que no solamente la música, sino la forma en el concierto. Yo creo que estos men son unos showstoppers bastante interesantes en cuanto a lo que presentan como espectáculo. Sabemos que Rammstein, de hecho hace poquito fue su concierto, sabemos que Rammstein es de showmans, ¿no? De todo el metal, ¿no? Toda la música de este género. Sin embargo, y cuidaron a Simi. Y cuidaron a Simi, ¿eh? Sí, de hecho, sí, se lo llevaron a la playa. El vocalista lo traía ahí en la playa. Sí, sí, sí. Y precisamente Dimo, pues no se queda atrás, ¿no? O sea, yo sí diría que tiene un efecto visual bastante interesante por la protesta que tienen, ¿no? Precisamente de algunos espectáculos que han tenido problemas con la ley, no precisamente solo por el DVD que vendieron, o sea, el DVD fue ya como la gota que derramó el vaso, sin embargo, hubo muchos conciertos en donde la policía ya esperaba a la banda por atentar contra la moral y atentar contra la psicología de los presentes, porque sí hubo varias partes en donde bañaban de sangre a la primera fila. O sea, y dices, bueno, en el concierto, y si te late toda esta onda, oye, está padrísimo, ¿no? Está chido este efecto. No, sí, y me bañó de sangre, Dimo, ¿no? No, como la historia de este men de Sex Pistols, ¿no? Cuando se avienta la sangre y se la avienta y se empieza a pelear con sangre. O sea, es parte de, ¿no? El moshit, ¿no? Los trancazos en el trash. O sea, es parte de la misma, pues de la misma aprendidez, ¿no? De lo mismo que te prende la música. Sin embargo, ya ellos sí estuvieron atentando varias veces contra integridades de fans en los cuales la policía tuvo que intervenir. Sin embargo, hablando ya no solamente del ámbito pues malo de la banda, o sea, sí tienen como este toque de polémica, como siempre hemos hablado. Sin embargo, pues toda esta bandita son multi-instrumentalistas. O sea, te tocan guitarra, te tocan bajo, te tocan batería, te tocan infinidad de instrumentos, y es algo que a mí me llama mucho la atención de precisamente el black metal, ¿no? Que independientemente de lo sucio que pueda llegar a sonar, de lo rudo, que de lo fuerte, de lo estridente, que te genera esas sensaciones corporales de asco, repulsión, y de no quiero estar escuchando esto porque ya me estresé, generalmente son personas que tienen un don para la música bastante interesante, hasta cierto punto una melomanía muy enferma o retorcida, porque pueden sacar de esos gritos de dolor. Por ahí hay una historia muy interesante de alguna banda que precisamente el vocalista se corta las manos, no literal, o sea, agarra el machetazo y se vuela la mano para alcanzar un grito en una de sus composiciones, uno de los discos.
Afortunadamente quedó la primera, ¿no? Porque imagínate el segundo cómo hubiera sido, ¿no? No salió. No, repita la carne, pues no manches, ¿no? Y sí, Córtate el otro. y literal, o sea, sí se dio un machetazo con todo, ¿no? De hecho, se lo llevan al hospital. Desafortunadamente no le pueden salvar la mano. Y de ahí nace la historia de el patitas de puerco, ¿no? Se dicen, en algunos espectáculos sale con una manita de puerco por ahí. Porque imagino, o sea, el show que traen estos men es un arte visual difícil de digerir. Pero todo este concepto que tienen es precisamente para eso. Para darte esta repulsión que no es solamente hacia la música como tal, sino hacia la vida misma, hacia lo que estás viviendo. Y hemos hablado que la música siempre tiene que transmitirte algo. Y si hablamos de que el trash te da ese power, ¿no? Ese ganas de darle en la madre a algo. Si hablamos que el power, el power te da estas ganas de vivir aventuras épicas como de dragones, calabozos, precisamente el black metal es el que te va a dar esas emociones obscuras del ser humano. Y Dimo es una de las bandas que te lo pone de apechito porque su género es más degustable que, por ejemplo, Stalag, ¿no? No, sí, no, No, super definitivamente. más, de super más, o Sí. incluso un poquito más digerible que Cannibal Corpse, ¿no? Y que otras banditas que también están pesaditas. Y sí, si te quieres aventar o empezar con este mundo del black metal, que híjole, no, tu poder superior te agarre confesado, ¿no? Porque sí está bastante brutal, mi querido Ricky, ¿cómo ves? Así que, mis queridos amigos, si quieren empezar con Dimo, vamos a irnos con una rolita. Pero antes quería comentarles, nada más para que se den un camón, tienen una canción que se llama, y todo un álbum que se llama Serpentine Offering. Y ese es, fíjate que aquí ya es un álbum conceptual. Conceptual quiere decir que todo el álbum cuenta una sola historia. Y la historia de este álbum es o sea, la inventan ellos, basado en cosas históricas que ellos leyeron de su propio país. Y la historia cuenta que es de un sacerdote que en el pueblo donde él residía llega a las guerras de las cruzadas, y por las mismas guerras de las cruzadas el pueblo donde él vivía pues se ve bastante afectado por los mismos enfrentamientos que había. Entonces, él, al observar esta situación, deja su fe a un lado y empieza a combatir a los mismos de la iglesia, y el pueblo se le une para combatir a la iglesia, ¿no? O sea, esa es la historia básicamente, ¿no? Un sacerdote que deja la fe porque abusan los mismos de su iglesia del pueblo, y de eso trata como toda la historia del álbum. Entonces ya es una buena historia para escuchar dentro de todas las canciones. Y aquí, mis queridos amigos, vamos a escuchar esa situación del MIDI que les digo. Si ustedes escuchan este álbum de Serpentine Offering, aquí todo se escucha súper limpio y tienen buenas rolas, pero obviamente pues el esfuerzo que se hace al tocar ya no es igual que como cuando empezaba, ¿no? Obviamente porque el trabajo que tratan de presentar tratan de hacerlo más limpio. ¿Por qué? Porque pues es una banda que vende, ya lo dijo Blue Boy, o sea, llegaron a un buen lugar en el Billboard, y eso pues, no cualquiera lo hace. Lo lograron por el talento y porque, o sea, mezclaron todos los componentes, visual, la voz, la letra, todo lo lograron armar de una manera en que pudieron vender un producto de buena calidad. Y para que entiendas de qué estamos hablando, vamos a irnos con esta rolita que estoy seguro que si eres metalero te va a gustar. Se llama Puritania de Dimmu Borgir. Ahorita no la podemos poner aquí en el Facebook porque se ponen mamones, pero si quieres al final del programa puedes buscarla ahí en YouTube o escucharnos el próximo jueves por Buena Nota Radio a las 10 de la noche, donde vas a escuchar este programa con las canciones que nosotros vamos a sugerir. Puritania es una canción increíble desde el principio, el doble bombo te va a hipnotizar, así como le pasó a nuestro querido Captain Blue. Vámonos y rock on. Yeah, baby. Y ya regresamos, mis queridos amigos, a Radio Cosmic 97 Podcast. Again, terminamos de escuchar Progenies of Great Apocalypse, la canción de la que les estaba hablando.
en donde Dimmu Borgir exponía que había que abrazar la naturaleza y dejar salir a flote tus instintos, ¿no? Basado mucho en la filosofía, perdón, de Silenos o Silenos, en donde dice, sí, yo desprecio, fíjate que él decía que sí despreciaba al conocimiento humano, pero él decía que lo despreciaba porque aquel que tenía mayor conocimiento de otro terminaba aprovechándose. Y entonces más bien era lo que él repudiaba, y no es que justifique las pendejadas que han hecho, pero no me parece un mal punto de vista, mi querido Blue Boy. ¿Tú qué opinas? No, algo así como el Grinch, ¿no? Que no odia la Navidad, sino odia a la gente que se vuelve loca con la Navidad. Hipócrita, ajá. Precisamente es un término que pues no solamente se escucha en historias de diciembre, que hace bien en Navidad, ¿no? Bandita, vámonos con otra siguiente banda. Híjole, aquí está interesante. Esta bandita tiene diferentes cosillas que me gustaría hacer notar. Principalmente viene, el nombre de esta banda es Gorgoroth, viene principalmente de la cadena montañosa ficticia de pues un disco, perdón, de un libro llamado El Señor de los Anillos. Esta montaña ficticia está en Mordor y toman ellos este nombre debido a principalmente a lo que representa Mordor para ellos en cuanto a la música, ¿no? Ellos sienten que estos de los orcos, de toda esta onda de la guerra, de toda esta onda que se desarrolla pues en las obras de Tolkien, tendría más peso si se pudiera hacer musicalmente hablando y no precisamente en una película, sino ya algo más turbio, ¿no? Y es por ello que traen varios discos, de hecho traen alrededor de unos 9 o 10 discos, si no mal recuerdo, en toda su discografía, en los cuales han pasado el estilo clásico del black metalero, ¿no? Estos mens que traen las cadenas, playeras sin mangas, ¿no? Super picos por todos lados, la cara blanca, son de los que más han representado este estilo de vestimenta. Además de que han sido unos showstoppers también, han tenido buenos eventos musicales, buenas presentaciones que han dejado bastantes aturdidos a la gente, por no decir menos, ¿no? Se han visto ahí diferentes reacciones físicas de los participantes de estos, precisamente de estos conciertos, como ya lo he mencionado, o sea, sí es un hecho que escuchar el black metal, y no solamente el black metal, o sea, seamos honestos, toda la música genera una emoción en ti, toda la música genera algo en ti, entonces precisamente el black metal nos va a hacer referencia hacia esas cuestiones negativas y hasta cierto punto asquerosas del mismo cuerpo humano, ¿no? Hablando como temas y en discos como el Antichrist, Under the Sink of Hell and Destroyer, Incipit Satan, son álbumes que dejan los inicios de una banda bastante interesante, un concepto hasta cierto punto nuevo de lo que se venía manejando durante la primera ola del black metal. En el 1992, estos men ponen su manita en alto y de ahí es una banda que ha salido a la luz a base de talento, polémica y genios musicales, mi querido Ricky. Efectivamente, yo creo que esta, para mí, es la banda que abre las puertas a lo grande a todo el black metal. De hecho, tiene su propia disquera, pero aquí fíjate que hay una situación interesante. El vocalista se cambia legalmente el nombre a Infernus. O sea, si tú buscas en sus papeles, en sus documentos, tú vas a encontrar el nombre de Infernus, ¿no? Y a través de su disquera, uno de los requisitos para que, si tú tienes una banda de black metal y quieres una oportunidad, o nada más una oportunidad de dejar ahí tu EP para que lo escuchen, tienes que ser sí o sí satanista. A la de a huevito. O sea, es como su requisito principal. Fíjate que Infernus, mi querido Blue Boy, sí se lleva casi que de piquete de ombligo con el señor Lavey. Entonces, ajá, sí, son amigos y valecitos desde mucho tiempo antes y obviamente pues él, al verse pues influenciado por toda la ola o toda la primera ola, lo que estaban exponiendo en contra de la iglesia, encuentra en el señor Lavey
un líder inspirador y de alguna forma desea apoyar su proyecto ganando adeptos de esa forma. ¿Sí me explicó? O sea, era como un acuerdo pues tácito, no escrito, así de tú me vas a conseguir güeyes, ¿no? No, sino que se llevaban tan bien que el señor Inferno dice, ¿sabes qué? Voy a apoyar todo lo que tú dices de la forma en la que yo pueda, y la mejor forma de hacerlo va a ser que voy a apoyar a grupos nuevos, pero les voy a pedir que se vuelvan satanistas para que te sigan y podamos hacer crecer nuestro movimiento. Él se apropia prácticamente del movimiento, o sea, lo hace suyo completamente, y sus letras obviamente pues están basadas en, como ya lo menciona nuestro querido Blue Boy, los títulos de sus álbumes, ¿no? O sea, ya ellos sí se van más por la blasfemia, por el insulto al poder superior, a Dios, a la naturaleza, a la fuerza, como tú lo conozcas o como tú le digas. Sí se van más a insultar y a decirte por qué es mejor estar con el otro equipo que con el otro, ¿no? Y se valen, fíjate nada más, mi querido Blue Boy, se valen de la decepción. Ese es su, su forma de llevar a cabo sus proyectos. ¿A qué me refiero con la decepción? Mis queridos amigos, si ustedes son ateos, esto no es para ustedes, esta pregunta es para la gente que tiene una fe del tipo que sea. Y la pregunta es, porque es con esto con lo que empezó a trabajar el señor Infernus, es ¿cuántas veces le has pedido ayuda a Dios y no ha hecho nada? Y de ahí, de ese sentimiento de decepción, de que no existe, de ese tipo de cosas que te hacen dudar, es de donde parte el señor Infernus para poder empezar a crear su material. En los 90s, pues por todas las cosas que se vivieron en todos los lugares del mundo, apoyado fuertemente por las ideas de la BEI, este mensaje logra llegar a una increíble multitud de jóvenes, no nada más en Noruega, sino en diferentes partes del mundo, y es así como Gorgoroth se llega a como a posicionar una de las bandas icónicas del black metal e inspiradoras para todas las demás bandas que vinieron después. O sea, era el puente para que tú pudieras de alguna forma dar a conocer tu banda. Fíjate que tenían un Ozfest, ellos, pero no tenía un nombre como tal, sino que invitaban de repente a teloneros, y resulta que de teloneros te chutabas como a 5 bandas antes de ver a Gorgoroth, porque era como la manera en la que pues él, por la poca difusión que tenía su música, era su manera como de apoyar a las promesas que él consideraba que podían ser buenos exponentes de este tipo de filosofía. Sin embargo, ¿qué crees que fuera del escenario? Dicen que era a toda madre, ¿eh? O sea, con aquellas bandas que iban como con él de gira para sus teloneros y todo ese pedo. O sea, ya al final que iba a los camerinos, ¿qué pedo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué necesitas? Y la chingada, ¿de qué te sentiste? Y eso como que motivaba a los otros güeyes de no mames, lo que no pudimos encontrar en el otro equipo, aquí sí lo tenemos, ¿no? O sea, no nada más podemos hablar de lo que se nos pegue la pinche gana, sino que también, o sea, este güey, pues hay un apoyo chido de su parte, ¿no? O sea, nos promociona, viene a ver cómo estamos, o sea, se preocupa, y eso le gana montones y montones de seguidores, pero no nada más Dentro del espectadores, circuito, ¿no? dentro del mismo circuito de bandas, todas querían estar con el señor Infernos, pues porque se portaba chido en ese sentido, ¿no? Obviamente también controversial, hasta la chingada, hizo sus pendejadas, como todas las bandas, pero sí trataba de mantener como esa camaradería. Pero yo creo, mi querido Blue Boy, que lo hacía, híjole, pues con esa intención, ¿no? De convencer a quienes en algún momento se sentían la necesidad de ser protegidos, de sentir que valían algo, de que alguien los quería, de que alguien los iba a cuidar, y vente, güey, no te preocupes, tú vente para acá, vente para acá, y pues ganó una cantidad infinitesimal de adeptos para el satanismo increíble, mi querido Blue Boy, ¿cómo ves?
Bastante interesante, ¿no? Y es que hablemos también de la influencia musical que tiene esta banda, no solamente con los adeptos musicales ni con los fans. Y es que supieron darle al clavo, mi querido Ricky, porque hacen un cruce interesante entre el thrash, el black y por ahí también tienen algo de Celtic Frost, algo de Bathory. También algunos críticos como en Pentagram han mencionado que se ve algo de la influencia del punk rock, incluso del hardcore, ¿no? Entonces toda esta mezcla nos da un estilo bastante interesante en cuanto a su música, ¿no? También, pues obviamente como todas las bandas de black metal han sufrido bastantes cambios tanto en la formación, sin embargo, algo que hay que sobresaltar, ¿no? O subrayar de esta buena banda de Gorgoroth es que mantienen su estilo rápido y agresivo de toda Sí, la vida, ¿no? O sea, no importa que entre nuevo chingón, sí. baterista, no importa que entre nuevo guitarrista, o sea, ¿qué importa quién entre? Siempre se mantiene el mismo estilo, siempre se mantiene el mismo sello, que incluso han sido llegadas a comparar con bandas como Emperor, como Mayhem en cuanto al estilo. También en algunos sonidos han intentado mezclar algunos elementos como el noise y el ambient, que también son parte interesante, no solamente del metal, o sea, es que realmente ellos, esa parte del noise y del ambient no es tanto del metal, sino ya es un género independiente que estos men rescatan y dicen, vamos a meterlo a todo este estilo. Obviamente también Gal por ahí llega a mencionar que no solamente tiene sus gustos en metal, sino que puede escuchar desde Antonio Vivaldi hasta David Bowie, y Tormentor también ha mencionado que le encanta Obituary, Bond, Slayer, Blasphemy, Tormentor, y son bastantes los componentes que juntan a esta banda para generar pues un estilo bastante interesante. Otra cosa, como bien lo menciona Ricky, el hecho de estar convenciendo a la masa, que precisamente si ya te decepcionó el de arriba, y alguien llega y te apapacha, dices, ay, aquí sí quiero, ¿no? Y ahí entra mucho el juego de, pues toda esta onda, porque déjame recordarte que en los 90 es donde se da el boom del satanismo, ¿no? Ya como una tal, ya como religión, no tanto como una secta, porque hasta antes de los 90 era una secta. Así es. Ahora, a partir de los 90 se vuelve una religión que incluso tiene sus mandamientos y te empiezas y te Tiene empiezas a su dar Biblia. cuenta, sí, no, la Biblia negra, pero lo más sorprendente ahí son los mandamientos, ¿no? Que uno de los principales es, no te metas con los morros, ¿no? O sea, los niños no, carnal. Y cuando toda la iglesia, todas las religiones nos han dicho es que esos carnales lo primero que sacrifican son niños, ¿no? Lo primero que van son por los morros, y cuando en realidad es que no es así. Y es que muchas de las veces lo que explica Gorgoroth en muchos, bueno, principalmente Infernus, en muchas de sus entrevistas, ya dándole como esta onda al satanismo, es de que precisamente él no es una mala persona, ni se considera una mala persona, solamente tiene una creencia diferente a las demás. Y es por eso que quiere demostrar que no importa la creencia que tengas, puedes ser una buena persona. Y es algo que te deja mucho que pensar, Ajá, ¿no? exactamente. Así es. No te deja, Este, perdón. te deja esa duda, precisamente, ¿no? Si realmente necesito ser buena persona y creer en los buenos para ser bueno, o siendo del otro bando, puedo ser una persona de bien, ¿no? Una persona de provecho. Y precisamente de aquí, de ese preciso punto, parte todo el concepto musical que nos trae Gorgoroth, ¿no? Dándole esa duda no solamente a las bandas, como bien lo mencionabas, sino a la gente que lo escucha. Y es que Así es. sí, es evidente y cabe destacar, como bien lo mencionaste hace rato, precisamente son un boom que atrae bastantes masas a esta religión. Y es, si no es como este Ghost, que es el Papa Negro, este men es uno de los grandes influentes en cuanto a esta religión. Sin embargo, como dato curioso, no todos los integrantes de Gorgoroth son satanistas. De hecho, Así es. por ahí hay uno en específico que se considera pagano, ¿no? Precisamente creo que es Gal el que se considera pagano, pero hay algo bastante interesante, ¿no? Que todos son influenciados por Friedrich Nietzsche, ¿no? Este gran filósofo que tiene una frase bastante interesante, ¿no? Que Dios ha muerto, un concepto bastante cuestionable, ¿no? Hasta cierto punto, depende del punto en el que lo veas, del punto en el que lo estés planeando, y es por eso que nos vamos a ir a una cancioncita de ellos para poner estas dos rolitas, tres rolitas que vamos a dejar de ellos,
se da un quemoncito y entiende un poquito más de lo que estamos hablando, mi querido Ricky. Así es, nos vamos a ir a escuchar esta canción. Fíjate que, bueno, antes de que diga qué canción, yo vi como 3, o sea, ya tiene tiempo que vi unas 3 entrevistas que le hicieron a Invernos, así sin maquillaje y todo. Y, o sea, flaquito, con su cigarro, bien relajado, o sea, ni siquiera se mostraba agresivo, traía lentes. Y no, oye, ¿y qué piensa de esto? Ah, no, pues sí, o sea, nada que ver con el personaje, ¿no? O sea, increíble. Y entra ahí lo que dice Blue Boy, ¿no? Él no se considera a sí mismo como a la persona, aunque, pues sí, está muy afianzado en lo que profesa su religión, ¿no? Yo recuerdo que por ahí hay otro mandamiento que tiene la iglesia o ley, no sé cómo decirlo, que dice que si tu enemigo o la persona con la que no congenias te está molestando, ignóralo. Si continúa, destrúyelo. O sea, son tajantes, ¿no? O sea, no te dice que hagas desmadre, no lo pelees. Pero si sigue chingando, acábalo. Ya. Y esto viene apoyado porque dentro de los discursos de Lavey dice, bueno, si tú lastimas a tu enemigo, va a regresar. ¿Qué tienes que hacer? Acabarlo, Obvio, ¿no? destruirlo. Para que no vuelva a lo mismo. Así que una de las canciones, o yo creo que la canción más representativa, que en cuanto la escuchas, o en el momento en el que salió esta canción, mis queridos amigos, fue como la personificación del black metal. O sea, tú escuchas la canción y dices, esto es black metal, se llama Open the Gates, abran las puertas. Nos vamos a ir con esta cancioncita de los buenos carnales de Gorgoroth, espero que la disfruten y vámonos a rolar. Yeah, baby. De regreso estamos, mis queridos amigos. Como ya saben, no podemos poner la cancioncita aquí en Facebook Live porque estos pendejos se ponen al pedo, pero ya saben que la pueden escuchar después del programa. Ya les dije cuál es el nombre de la canción, o pueden escucharnos todos los jueves a las 10 de la noche por Buena Nota Radio y la retransmisión del programa los domingos a las 2 de la tarde, una vez que se haya puesto este programa. ¿Cómo podemos entrar a Buena Nota Radio? Abres tu explorador en tu dispositivo celular o en la computadora, pones ahí en el Google Buena Nota Radio, te va a abrir una página, le das clic, se abre una página grandota que dice, es más, se los voy a enseñar para que vamos a hacer las cosas bien. ¿Cómo se ve la paginita? Así, mire, ahí le va, en el celular. Buena Nota Radio. Bueno, es que yo ya lo tengo aquí súper rápido. Entonces tú entras a tu teléfono o así se va a ver al principio. No sé si se alcanza a distinguir. Le picas ahí donde dice Buena Nota Radio. Te va a abrir esto el explorador. Y ahí hay un botoncito de play. Por ahí. Tú picas ese botoncito de play y ahí nos vas a poder escuchar todos los jueves de cada 15 días de cada mes, perdón, vas a poder escuchar este programa y también a través de Buena Nota Radio vas a poder escuchar todos los miércoles a las 10 de la noche nuestro programa normal de Radio Cósmica. Quiero mandar un saludo muy especial porque nos mandaron a saludar hoy en la mañana nuestros amigos de Contabilidad, que también son un programa de allá de Buena Nota Radio, al buen Abraham y al buen Héctor. Si tú tienes algún problema, si no sabes ni cómo administrar tu dinero para comprar una Maruchan y siempre te falta el dinero para la pinche el Metrobús, el metro, lo que sea, ponle a estos carnales a las 8 de la mañana todos los miércoles o viernes. Se pone bastante chido su programa y toda la barra que tenemos para ustedes en Buena Nota Radio está padrísima, amigos. Ahí tenemos el proyecto que viene con Zoe, tenemos horóscopos con la beca, tenemos a los tertulianos los martes, o sea, siempre hay cosas chidas que escuchar. Y si quieres escuchar datos históricos interesantísimos de terror, tenemos por ahí también un programa en Buena Nota Radio que se llama Nuestro Insólito Universo, que ponen unas historias, mi querido Blue Boy, Se ponen perrísimas. bien buenas, ¿eh? Se Y ponen bien pues buenas. seguimos de manteles largos, mis queridos amigos. Les vamos a dejar una canción al final de Staglat, que no espero que la escuchen, es solamente como para que quede el dato por ahí, porque ya les expliqué lo pesado que puede sonar el estar escuchando el sufrimiento de enfermos mentales, pero bueno, nada más para que conozcan el material. Me encantó
el programa de hoy, mi querido Blue. Fíjate que también tenía yo un poco la duda de si lo hacíamos o no, porque está cabrón, o sea, es que no tan fácil a la gente le va a gustar, excepto a los que son metaleros de Hueso Colorado, van a estar ahí, pues, jugando con su pepino hoy por las bandas que pusimos, ¿no? O sea, en el éxtasis total, pero tenemos público general que no tiene la más mínima idea de que esto existía y de alguna forma ya les quitamos la venda de los ojos, pero creo que estuvo bastante bien, lo abordamos de forma, pues, objetiva, pero sobre todo lo que yo quería aportar para este programa, mi querido Blue Boy, es por qué se hacía esto, cuál era la finalidad de exponer estas ideas. Pues, obviamente manifestar la decepción y yo creo, honestamente, la neta, que todo viene de lo que dijo Gorgoroth. En algún momento, seguramente, trataron de confiar y pedir, Señor, por favor, ayúdame a que mi papá no se muera, a que tenga un trabajo, a que mi novia esto, a que mi mamá se cure, a que mi hijo, que no sé qué. No se cumplió y dijeron, sí, pues ahora, pa' la mía, mi querido Blue Boy. Interesante concepto porque es donde abandonas la fe y buscas, cabrón, sí. y buscas por otro lado, ¿no? El black metal siempre ha sido un género difícil, siempre será un género difícil, durará lo que tenga que durar, no le quedan muchos años, vienen más olas, vienen menos olas. El black es un género completamente diferente y anormal de lo que nosotros podemos considerar hasta cierto punto sano de la música. Por eso es que muchas veces nuevos géneros, como lo es el reggaetón, como lo es el trap, como es la música urbana, empiezan a salir siendo debido a que no es tan agresivo lo que se está escuchando. Obviamente hay una explotación sexual bastante cañona por parte de ciertos géneros urbanos que desde toda la vida ha habido. Sin embargo, siento que no se ve tan mal visto como que hablemos de odio, de dolor, de sufrimiento, ya que son temas que a nadie le agradan. Bandita, si tú realmente te vas a quedar a escuchar la última canción, te voy a pedir discreción, ¿no? Discreción ante lo que vas a escuchar y en el momento en el que digas, esto no es para mí, te quites los audífonos y no pasa absolutamente nada porque efectivamente el black metal no es un género fácil de entender, no es un género fácil de digerir, no es un género fácil de escuchar, pero si quieres entrar en este mundo oscuro, las puertas están abiertas. Tenemos 3 bandas que pueden ser un puente hacia un mundo realmente de caos, de destrucción, bajo tu propia criterio, bajo tu propio cuidado. Recuerda que todas estas bandas que nosotros hemos mencionado son solamente personajes, son personas que se caracterizan, que buscan este show, que ese es su show, pero detrás de ese show que muestran hay personas normales. Algunas deschavetadas, algunas que no aprenden a disociar la realidad a asociar la realidad con la ficción. No hay personas que del plano son peligrosas. Espero que tú que llegues a escuchar esto no te vuelvas una de ellas. Escúchalo con suma precaución, disfrútalo, digiérelo y pues ya saben, bandita, recuerden estar escuchando Radio Cósmica los días miércoles a las 10 de la noche con la retransmisión a las 2 de la tarde. Precisamente este programa en los jueves a las 10 de la noche con su debida retransmisión los domingos también a las 10 de la noche. Obviamente quiero agradecerle a Frank Linares y a toda la barra de buenanotarradio.com por permitirnos hacer este programa tan especial para nosotros, tan interesante y esperemos que la gente no se asuste tanto porque sí es algo complicado, ¿no? Y doy todas estas advertencias porque Ricky, no me dejarás mentir, va a ser difícil, va a ser interesante. Entonces, bandita, los quiero un chingo, nos vemos el dominguito en el live de Facebook. Recuerden que se viene aniversario especial de 2 horas, 2 invitados especiales para el aniversario. Este domingo hablaremos de ocultismo y también vendrá un experto en esta materia. Chicos, el aniversario viene con todo. Síganos mandando sus historias de terror, que muchas de ellas las vamos a poder leer durante estos 2 especiales que nos quedan de terror. Así que no dejen de estarnos escribiendo, ya sea por Messenger, contestamos todos los mensajes, déjenos la historia ahí pegada en cualquier post que ustedes vean y también tengan en consideración que se viene algo grande. Probablemente pues no es por adelantar nada, pero la Teniente Zoe está decidiendo abrir una nueva sección
en esta nave espacial, que yo creo que es algo que era una idea principal que tenía Radio Cósmica. Sin embargo, Radio Cósmica dio un giro bastante interesante, que me gusta mucho lo que se está viendo ahora en Radio Cósmica. Gracias por ayudarnos a crecer tanto, gracias por ayudarnos a madurar tanto. Sin embargo, las ideas que son buenas siempre regresan. Entonces, chicos, estén atentos, porque a partir de noviembre vamos a empezar con algo tenebroso, algo bastante interesante y algo que les va a encantar. Por cierto, tengan en consideración que precisamente a partir de noviembre, debido a este nuevo programa que vamos a estar abriendo, Meta Azul se va a recorrer a los días jueves en el mismo horario. ¿Por qué? Porque precisamente el otro programa, nosotros nos ven un jueves sí, un jueves no, y pues cuando no nos vean a nosotros van a estar checando este nuevo programa, este nuevo show, y de la misma forma estará pasando a través de Buena Nota Radio. Pero bueno, esperemos a que sucedan las cosas, contamos con su apoyo, nosotros lo sabemos, y obviamente también contamos con el apoyo de Blue Moon, que siempre está subiendo colecciones de ropa interesante. Blue Moon, muchísimas gracias por apoyarnos durante estos 2 años, muchísimas gracias también por pues ayudarnos a hacer este programa, de darnos el banderazo, porque tú mejor que nadie sabes de lo que se iba a tratar. Entonces, pues bandita, me encanta estar con ustedes. Yo soy el buen Alex Azul. Mi querido Ricky Shotgun estuvo con nosotros platicando de esa sabiduría increíble del metal. Y banda, me encanta. Vámonos hasta Chalma. Aterrizamos. Yeah, baby. Choose to fight. Yeah.